Hello chicos, ¿qué tal? Aquí su pana, su amigo Raúl Andrés Aragones, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Señores, estamos aquí como siempre, metiendo mano, gracias a ustedes. Estamos casi llegando a los 32,000 suscriptores, así que si ustedes quieren, seguimos dándole jugadas de calidad. Y voy a aprovechar este momento para contestar algunos mensajes, ¿verdad? De mi canal de YouTube. ¿Por qué no? Vamos a hacer eso. También vamos a dar una pequeña analizada de jugadas para esta noche. ¿Ok? Vamos a hacer eso en este momentico. Vamos para allá. Vamos a mostrarlo acá. Un segundito. Vamos a ponerlo por acá. Ok, vamos a pasar a mi canal de YouTube. Vamos a buscar el último video que hicimos hoy. Y ahí pues vamos a ver los comentarios de la gente. Antes que nada, vamos a poner acá, ¿qué fue lo que yo di hoy? Vamos a ver. Vamos a ver qué fue lo que yo di ahorita. Ok, dame darle para atrás. Espérate. Vamos a darle para atrás. Ok, muy bien, vamos a ver los mensajes de mi querida gente que siempre está por aquí. Dame ver. Bendiciones, Raúl, jefe cayó el 100. Eso es de ayer. Buenos días, buenos días. Yo vi un comentario, vi unos comentarios por ahí. Cayó 63 en Honduras. Sabiamente C14, en los próximos 2 días. Vamos a ver. Quiero ver unos comentarios que vi ahorita. Mira aquí. ¿Por qué si vas a dar un número no diste el 48? Bueno, ¿qué fue lo que yo dije? Que 14 era igual a qué. ¿Ok? Depende de ustedes jugar o no jugar. ¿Me entienden? ¿Qué tal? Depende de ustedes jugar o no jugar. ¿Ok? ¿Por qué si vas a dar un número no diste el 48? Bueno, para el beneficio mío, pues yo dije, ¿verdad? Que 14 era igual a 13 y a 84 también, ¿verdad? Ahí está. Ok. Muchos van a decir, Raúl, eres un hablador. Dijiste 84, no 48. Eres un habladorazo. Te pareces al estudiante de los números de hablador. Bueno, señores, vamos a ser más serios, ¿ok? Yo le dije a ustedes que yo tenía algunas jugadas, ¿verdad? Dentro de esas jugadas, pues yo tenía las decenas que di en mi grupo de Facebook, donde tengo más de 1,000 personas, pues recibiendo las jugadas. Y vamos a ver qué fue lo que yo di hoy. Hay gente cantando bingo con el 48. ¿Por qué será? ¿Por qué será? República Dominicana, decena del 41 al 50 es la que está fuerte. Jugadas fuertes a débiles, 46, 48 y 49, ¿ok? La más débil es 43 y 45, ¿ok? Entonces, si yo busco los resultados de la lotería de hoy, mamacita, este moreno no lo mata nadie. Óyeme, yo le doy a ustedes, si verdad ustedes quieren que yo le dé, pues yo le doy, pero yo lo que sé que conmigo nadie pierde. Oh padre, oh padre, oh padre, oh padre.
La gente no escucha, no abre los oídos. Están negados a escuchar, señores. Están negados a aprender. Entonces lo que quieren es que le cuenten, le den el cuento. Vamos a ver acá. ¿Qué salió el día de hoy? Vamos a ver si yo estaba cerca por lo menos de una jugada, no sé. ¿Eh? Oh, 64. Bueno, se parece al 46. No, Raúl, para tú diste el 46. Bueno, aquí tiene carajo, tiene el 48 derechito. También tenía el 66 en las jugadas que no di. Obviamente no la puse aquí. ¿Ok? A usted le queda creerme o no, pero yo creo que tengo bastante gente que vio esto desde esta mañana. Esto no es algo que yo posteé ahora para decir que eso fue hace 6 horas, señores, que se puso ahí. ¿Ok? Muchos de ustedes estaban dormidos cuando yo puse eso. ¿Ok? Eso es para que usted vea, eso es para que usted vea que usted tiene que poner atención a lo que yo hago. Si usted le pone atención a lo que yo hago, de momento usted puede salir con una jugada ganadora, ¿verdad? Yo lo que no le prometo a nadie es que lo voy a sacar de sus problemas, como estos habladores que están aquí en las redes sociales. No puedo hacer eso jamás en la vida, ¿me entiende? Mi crianza me prohíbe hacer algo así, prometerle a la gente lo que no tengo o lo que yo no puedo obtener. ¿Eh? Marlene Vargas se ríe. Ok, vamos a analizar. ¿Quieren que analicemos algunas jugadas? Si me dicen que sí, lo hacemos. Ok, usted sabe que yo soy de ustedes. Ah, pero no. Espérate, que antes de hacer eso, tenemos que hacer lo siguiente. Todo el que venga a la vaina aquí, desgraciadamente, se va bloqueado. Vamos a ver. Todo el que hable sin chequear se va bloqueado. Yo no quiero mala vibra. Cero mala vibra, señores. Cero gente con mala vibra. Porque no. Primero, no ocupan. Mira esto. Ellos, pero así no. Que me estoy poniendo como quien. No sé lo que quisiste decir. Muchas gracias. Bloqueado. Toda persona con mala vibra se va bloqueado. Tengo como 7, miren, son como 7 personas, 7 numerólogos que cambian de perfiles. Los pongo a abrir perfiles nuevos todos los días. Miren, ahorita hay 5. Los tengo abriendo perfiles nuevos todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días están abriendo perfiles nuevos. Bueno, señores, vámonos, vámonos al mambo. Estos tigres están... ¿Sabe que no tiene oficio? Estar abriendo perfiles nuevos nada más para venir a jorobarme a mí. Los 5 locos estos. No sé quiénes serán. Pero anyways. Vamos a ver el índice de pegada. Yo lo bloqueo. A todo el que grite lo bloqueo. Que se vaya a ver a otra persona. Que se vaya a ver a otro. Yo no quiero a nadie de esa gente conmigo. Óyeme, me puedo quedar con 5 suscriptores por lo que a mí me respecta. ¿Ok? Yo nada más necesito trabajar por lo menos con, no sé, 10 personas. Yo no tengo que trabajar con 3.000 personas ni 50.000 personas. ¿Qué pasa? ¿Qué beneficios me dejan? Obviamente en YouTube, los views, ¿verdad que sí? Pero si no me quieren dar views, pues que sigan sufriendo con cuánto loco hay por ahí. Ok, señores, vamos a ver acá. Vamos a hablarle aquí. Aquí están las decenas. Ok, aquí están las decenas. Decenas del 41 al 50. Ok, ya lo ven ahí, como tuve esa decena. Le dije que iba a bajar, ya hay una jugada. Bajó. ¿Soy loco? No, es que yo sé lo que yo hago. Entonces, vámonos a ver por el índice de pegada. Vamos a ver por el índice de pegada cuáles son las jugadas que vemos aquí más o menos, ¿verdad? Para esta semana. Así que agarren su calendario, por favor, muy importante. Déjenme yo abrir mi Excel.
Voy a abrir mi Excel por acá para empezar a anotar aquí también. Y vamos a verlo. Voy a empezar a anotarlo y a decírselo acá. Vamos a ponerlo aquí la hojita de Excel para que ustedes lo puedan ver. Que esto acá. Ok. So, vamos a poner esta hojita de Excel aquí. Déjame ver si lo pueden ver ustedes. ¿Ustedes están viendo? No creo que lo estén viendo. No se puede enseñar demasiado, señores. No se puede enseñar demasiado. Yo le enseño lo que sea. Yo le enseño lo que sea. Si ustedes quieren aprender, están en el lugar correcto. Ok, dame un segundito. Le voy a poner la hojita de Excel acá. Porque por lo menos yo sé hacer mis cosas. Yo hago todas mis cosas. Hay otras personas que no saben hacer ni un carajo. Todo se lo tiene que hacer otro. No se puede ver Excel, no sé por qué. Excel no se quiere ver, señores. Anyways, anoten. Empiecen a anotar. Agarren lápiz y papel, ¿ok? No sean vagos. Vamos a anotar esto que le voy a estar diciendo, por favor. Ok, mira qué grandecito se lo voy a poner para que usted lo pueda ver todo. Bien chévere. O sea, como yo se lo acomodo, nadie se lo acomoda, señores. Ahí está. La gente tirando screenshot a 2 manos. Deje que yo le explique mejor. Dejen de estar tirando fotos, ¿ok? Vámonos allá, señores. Vamos a empezar a analizar las jugadas una a una. ¿Le parece? Este video va a estar disponible en numerologosrd.com una vez termine, ¿ok? Para las personas que lo quieran ver, que lo quieran compartir. En numerologosrd.com va a estar disponible este video. Una vez termine este video, pues este video va a estar, no se va a ver en YouTube, ¿ok? Solamente se va a ver en numerologosrd.com, ¿ok? So, vamos a empezar a analizar cada una de estas jugadas y vamos a ver para cuándo podemos esperar estas jugadas. Tenemos aquí el 0-2, ¿ok? 0-2. Vamos a empezar aquí el 100, ¿verdad? Que cayó recientemente. Tenemos 0-1, que cayó para el 8, el 7 y el 8. Muy bien. Ahorita está en el 8, 0-1. Le queda el día de mañana todavía. Bueno, cayó hoy ya, ¿verdad? Le quedaba el día de hoy, 0-1-10. Pero esto es jugada directa, ¿ok? No nos confundamos. Estos son jugadas directas. So, estamos hablando del 0-1, ¿ok? Cuando estoy hablando de esta jugada, estoy hablando del 0-1, ¿ok? So, 0-1 le toca todavía para el día de hoy, ¿ok? 0-1 todavía le toca para el día de hoy. Y tiene bastante congruencia. ¿Por qué? Porque salió el 10, salió el 100, ¿verdad? Falta el 0880, falta el 99 y el 01, ¿verdad? Anoten eso. Muchas gracias. Está saliendo jugada de esa secuencia. ¿Qué quiere que le diga? Ok, luego tenemos el 02. Eso es para hoy. 01 es para hoy, ¿ok? Le queda hoy el último día, 01. ¿Qué tal pudo haber sido 0110 si lo hubiese agarrado otro loco por ahí? Anyways, tenemos aquí 02 para el día 20, luego para el día 7, luego para el día 3 y hoy toca 02 también, ¿ok? 02 toca para hoy también. 01 y 02, los dos tocan para hoy. Vamos a brincar, vamos a ver otro más. Yo espero que estén anotando. 04, 04 cayó para el día 7, ¿ok? Hoy, ¿ok? Hoy es 8. Ok, hoy es el último día del 04. Ok, hoy es el último día del 04. Yo no estoy anotando nada. Déjenme anotar. Por favor, si alguien toma anotaciones, dígamelo por ahí. Dijimos que hoy tenemos el 01. ¿Verdad? Hoy tenemos el 04.
Ustedes están invitados a quedarse aquí y compartir conmigo cuanto tiempo ustedes quieran, ¿ok? No es obligado quedarse aquí, pero si usted se queda, por lo menos va a aprender algo. Usted no es como otro sitio donde usted va y usted cree que está hablando con personas que tienen superpoderes. No es así, ¿ok? Eso no existe. Hablamos del 02, ¿verdad? Que cayó al día 3, hoy toca día 3, hoy es 3 para el 02, ¿verdad? Y también el 04, tenemos varias jugadas que le está tocando para hoy, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí y vamos a ver ahorita en qué orden está esa jugada. Vamos a seleccionar la mejor jugada de ahí, ¿ok? Primero queremos ver cuáles son las jugadas. Luego tenemos 06. 06 cayó al 4, al 5, al 6. Hoy le toca al 5. De nuevo, hoy le tocaría al 5. 06. Muchas jugadas que están de una sola decena que están supuestas para caer para hoy. Déjame ver. 07. Está pasado. El 08 al 17 todavía le falta todavía para el día 20 usted puede jugar el 08, ok, anótelo por ahí, déjame yo anotarlo también. Día 20, porque así ya hago la tarea, ¿verdad? Día 20 y aquí está la jugada 08 y estos son jugadas directas, señores, ok. Entonces vámonos al 09. 09 pues tiene una tendencia de repetir al otro día. Cayó ayer, ¿verdad? Cayó ayer y tiene una tendencia de repetir al otro día. ¿Ok? Puede que repita. Ahora, esa decena está completa, así, wow. Qué buena decena. Aquí tenemos el 10 que salió hoy. El 10 cayó para el 12, cayó para el 3, para el 2, para el 4, para el 2, para el 3. ¿Y qué le tocaba hoy? El 4. ¡Wow! Y cayó. ¡Wow! Increíble. Cayó perfecto. Si lo hubiésemos chequeado ayer, lo agarramos. Anyways, vamos a seguir moviéndolo. Luego tenemos el 11 para el 4, para el 7, 5, 6. Y ayer le tocaba el 11. Está pasado supuestamente para hoy. Le estaría tocando. Yo solamente estoy anotando las jugadas que estaban supuestas a caer para hoy. Ok, tenemos el día, lo voy a marcar que cayó de esa jugada. Entonces tan pronto yo siga sacando la jugada, entonces vamos a elegir las mejores jugadas de ahí, ok. Vuelvo y repito, esto va a estar disponible en numerologosrd.com, ok, para que usted lo pueda ver, porque aquí va a haber jugadas para diferentes días de esta misma semana. Solo estoy haciendo por usted la tarea y en cualquier momento usted puede ir y repasarla. Aquí tenemos el 12, cayó al 13, al 6 y al 7, al 9, le falta, todavía le falta, el 12, perdón, 12 cayó al 14, al 6 y al 7, luego al 9, ok, ahorita está en el 5, o sea que el 12 entre hoy, mañana y pasado mañana es que le está tocando, el 12, ok. Déjame yo anotarlo aquí, porque así voy preparando esto. El día 13, 14 y 15. Mis jugadas son 12. Ok. Así lo voy anotando. Gracias a todas las personas que se estén quedando aquí a ver esto, porque yo creo que le va a beneficiar mucho a ustedes. Ok. Luego tenemos el 13 cayó al día 19 y todavía le falta. Ok, todavía le falta.
Estamos en el día 9. Está faltando todavía. 14. Tenemos 19. Tenemos 8. Tenemos 4. Y hoy es el 4 para el 14, ¿ok? Que por eso fue que se lo di, mi gente. Me le pasé al 10 por encima. ¿Ok? Si me hubiese percatado de eso, agarramos el 10 también. Pero no me percaté, ¿verdad? Lo vi bien rapidito esta mañana. Anyways, basta de las excusas. Vámonos al 15. Pegó al 7. Pegó al 10, 11, 12. Pegó al 8. Pegó al 3. Pegó al 4. Y está ahorita pegó al 6. Ok, estamos un poquito pasado. Luego tenemos el 16, pegó al 7, pegó al 11, pegó al 6 y ahorita está en el 5. 16 le está quedando. Estamos en el 5 ahorita para el 16. Y si pegó al 6, quiere decir que le falta hoy, mañana y pasado. Vamos a marcarlo por ahí. 16 junto con el 12 lo voy a marcar. Ok. A ver, voy a agarrar unas cuantas jugadas de ustedes. Si ustedes me dicen algunas cuantas jugadas, solamente estoy agarrando de esas primeras decenas porque son las decenas que más están saliendo, ¿me entiendes? Por eso agarré de esas jugadas y esto fue lo que analicé, ¿ok? Para que lo escriban, ¿ok? Para los días, el día 20, el 08, y para el día 13, 14 y 15, el 12, 16, ¿ok? Ahora, hoy, en el día de hoy, vamos a analizar cuál es la mejor jugada porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadas de la decena que van del 1 al 14. 7 jugadas que estaban supuestas a caer hoy y una de ellas cayó. Vamos a ver cuáles de esas jugadas nos conviene más, ¿verdad? Porque no podemos caerle atrás a todo. ¿Ok? Vamos a analizarlo primero. Sabemos que la decena del 0 al 10 están cayendo 2 jugadas usualmente diarias. Lo que quiere decir que si cayó una jugada, ¿qué quiere decir eso? A ver si ustedes lo están analizando como yo, ¿verdad? Porque esto no solamente es dar jugadas, señores. Tú tienes que analizar lo que estás haciendo. Tú tienes que analizarlo. Tú estás analizando ese moreno. Tienen que analizar lo que están haciendo, ¿ok? No solamente dar jugadas. Jugada la da cualquiera. Sabemos que desde la decena del 0, ¿verdad? Al 0 al 10 caen usualmente 2 jugadas cada día. Lo que quiere decir que al caer al 10, ¿qué falta? ¿Qué pasa? A ver si ustedes me lo dicen. Si cayó el 10, ¿qué está sucediendo? ¿Qué falta? Como le dije el otro día de la otra decena, ¿verdad? Que estaban cayendo 2 jugadas usualmente y le dije que iba a repetir y repitió. Puede ser que caiga de nuevo otra jugada. Perfecto. Vamos a ver qué jugada podemos escoger de ahí. ¿Le parece? Si me dicen que sí, continuamos. ¿Ok? Continuamos con las 50 personas que me están viendo en este momento. No, son 312. Gracias. A ver, si me dicen que sí, continuamos. Si me empiezan a decir que sí todo el mundo, continuamos. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Teniendo en mente que ya tenemos una de esas jugadas que ha salido, vamos a analizar cuál sería la próxima jugada del 0 al 10 que nos faltaría. ¿Ok? Nadie le enseña de la manera que yo le enseño, mi gente. Nadie lo va a hacer, se lo garantizo. ¿Ok? Aquí lo que hay un montón de bufones que no saben ni lo que están haciendo. ¿Ok? Y se quillan porque saben que yo tengo los trucos.
Se quillan porque sabe que el moreno es el de los códigos. El moreno, me pueden robar lo que quieran, pero mi cabecita es mía. Y ahí es que no pueden entrar en la cabeza del moreno. Ok, so vamos a ver acá. No pueden entrar en mi cabeza. Ok, pues yo me meto en la cabeza de todo el mundo. Ok, so vamos a analizar esta jugada, señores. Vamos a analizar esto. Esta decena. A ver qué jugada nos conviene más a nosotros. Ok. Vamos a analizar qué jugada nos conviene más a nosotros. Del 0 al 10. Ok, del 0 al 10, el día acaba de salir hoy, solo que quiere decir que este 10 se va a trepar más arriba. So, tenemos el 8 bien abajo aquí, bien abajo acá. Así que vamos a analizar esto. Vamos a empezar a ver el índice de pegada. Anoten, 0,4. Los voy a dar de las jugadas que están supuestos, voy a sacar 3 de las que están supuestas a caer para hoy, ¿ok? Vamos a sacar 3. Dijimos que las jugadas eran, todo el mundo tirando screenshot. Guay, güey. Tiene, antes de que lo quite. Dijimos que las jugadas eran 01, 04, 02, 06, ¿ok? Y el 10. 01, 04, 02, 06 y el 10, ¿ok? Entonces vamos a coger las mejores 3 jugadas de ahí, ¿ok? Vamos a coger la primera, 04, ¿ok? Miren, lo están viendo ahí, 04. Y está para hoy, esa es una, ¿ok? Luego vamos a coger otra jugada. Vamos a coger otra jugada. Y vamos a ir aquí. Vamos a escoger otra jugada. 08, ¿ok? 04, 08. Ahora vamos a escoger otra jugada. Otra jugadita, vamos a escoger. Ok. 01, alright. So 04, 08 y 01. Dejamos fuera lo que era el 06, 04, 08, 01. Eso escogimos. Perdón, el 08 yo no lo tenía. Discúlpenme. Ojalá que no salga hoy. Pero no, espérense. Eso no es lo que estamos analizando. Eso no lo puedo meter acá. Come on, ven acá. Si no estamos analizando el 08, ¿cómo lo vamos a meter acá? Vamos a ver. No lo podemos meter acá si no lo estamos analizando. Está el 09, sí, pero el 09 yo no lo tengo para hoy. Aunque repita, dijimos que puede repetir, pero no lo puse, ¿ok? Porque salió ayer. Dijimos que puede repetir al otro día, ¿ok? Pero yo voy a agarrar otro. ¿Por qué, Raúl? Porque me da la gana. Oye, ustedes no pueden relajar, no se puede relajar con ustedes. Estoy buscando acá. Me tiene que salir el 02 o el 06, uno de esos dos. ¿Ok? 02 o 06, 06. ¿Ok? So aquí tengo la jugada. ¿Ok? 04. 01 y 06. ¿Ok? Estamos dejando el 02 afuera. Ahora, del 11 y del 14, yo voy a coger 1. 1, 1, 1. Me gusta el 14. Del 11 y del 14 vamos a escoger 1. 11 y 14. Tenemos el 11 por encima del 14. Malvado. Ok. Déjame seleccionar aquí el 11.
Yo no sé, señores, yo soy el tipo de persona que yo me le tiro a los ganadores. A mí no me gusta tirarme a los perdedores. ¿Me entiendes? Porque si yo tiro, si yo estoy jugando ruleta y sale 10 veces negro, la posibilidad de que la próxima, la próxima jugada salga rojo son las mismas que a que salga negro. Si ya ha caído negro 10 veces, voy a volver a apostar a negro, no me jodan. 1, 4 y 6, ok, dijimos. Y tenemos el 11 acá. Ahora vamos a analizar algo más. Ok, usted cree que mi trabajo es fácil, porque yo sí trabajo para esto. Yo sí trabajo para esto, no con mucha gente que dice que se rompe la cabeza analizando qué, sumando palitos, por Dios. Es que ustedes se dejan meter todos los embustes que hay, man. Tenemos 0-1, tenemos el 11, me gusta ese palé. También tenemos el 0-6, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? El 0-4. Vamos a ver esto, señor. Yo tengo una manera de analizar las cosas muy método. Me gusta tomarme mi tiempo. Ok. Tenemos 11, 6, 6, 1, 11, 1, 11, 4, 6. Lo que quiere decir que si salió 6, 6, 6, 4, ok. 6, 6, 6, 4, 4, 4, 6, 6, 11. Lo que quiere decir que de estas jugadas me voy a atrever a eliminar el 6 y me voy a quedar con el 11, 01 y 04. Ok. Capiche. Me voy a atrever a eliminar el 6 y me quedo con el 11, 01 y 04. Vamos a añadir el 14 a ver qué pasa. Tengo esa intriga porque estoy aquí pegado con ese 14, señores. Ustedes no saben. Ok. Mírenlo aquí. 6, 4. Wow. 14, 04. 14, 11. Sí, sería 04, 11, 01. Ok. 04, palé, 01, 11. Ponérselo fácil. Ok. Pueden agarrar un palé también 14, 11, 01. Tripleta, que diga. 14, 11, 01, tripleta. Ok. ¿Qué más tenemos? Vamos a chequear algo más. Espero que lo hayan anotado porque yo no lo anoté. Ok. Déjenme anotarlo acá porque ustedes, si yo no lo anoto, 04, palé 11, 01, tripleta 14, 11, 01. Ok, porque si yo no lo anoto, y eso es para hoy. Ok, eso es para hoy. Raúl, ¿qué dice del 0125? No sé, cuando viene a ver sale. 1101, palé. Entonces, vamos a ver, señores. Quiero revisar algo más. Se me va lo que quería revisar, que era. Se me está yendo de la mente lo que quería revisar algo más. Oh my god. Por estar leyendo se me fue. Discúlpenme. Pero sé que era algo importante lo que quería revisar. Sí, quería revisar. Quería regalarle a ustedes este dato, ¿verdad? De las decenas más fuertes. Las decenas más fuertes ahora mismo, señores, 71 al 80, 0 al 10 y 11 al 20. Son las decenas más fuertes. Las más fuertes de todas ellas, 0 al 10, señores, con 12.8.
sigue creciendo, esa decena sigue creciendo en fuerza. Empiecen a combinar palés de esas decenas, ¿me entiendes? Empiecen a jugar palés con esas decenas, ¿me entiendes? Porque se va a estar dando. Está bien fuerte, sigue cobrando fuerza, señores. ¿Ok? Luego de eso tiene la decena del 71 al 80, ¿ok? Y la decena del 11 al 20, el cual tenemos algunas jugadas para el día de hoy. Decenas que usualmente te dan 2 jugadas, esa del 71 al 80 te da hasta 3 jugadas en un día. ¿Ok? Del 0 al 10 te da 2 jugadas usualmente. Y la del 11 al 20 varía entre 1 a 3 jugadas, pero se cae mucho también, ¿ok? Nadie le va a enseñar a ustedes lo que yo le enseño, de verdad, se lo juro, se lo juro. Las personas ven esta información y dicen, wow, pero este tipo tiene que estar loco para estar regalando esta información de gratis. Yo tuviera un grupo y estuviera pidiendo dinero por esto. ¿Ok? Visiten numerologosrd.com. Visiten numerologosrd.com. Ahí usted va a encontrar mucha información. Estoy subiendo mucha información, seminarios, cosas que estoy haciendo, ¿verdad? Para ustedes, para mi comunidad de personas que son jugadores. Cuando usted llegue aquí al website, a numerologosrd.com, este es mi website, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. ¿Ok? Le voy a agradecer que cuando usted llegue aquí, tome un tiempo para chequear uno de mis anunciantes, ¿ok? Chequee uno de mis anunciantes, vea la página por 1, 2, 3 minutos. Si le gusta, pues compre ¿verdad? Lo que le estén dando. Pero cuando entre aquí, pues usted haga, ¿verdad? Visite uno de sus anunciantes que están puestos durante la página, alrededor de la página. Y lo más importante, para tú ver este video, para poder ver este video, tú lo que tienes que venir aquí, ¿verdad? A donde está este símbolo de play, o ir aquí donde dice jugadas de lotería para hoy, ¿ok? Usualmente vienes a este símbolo que está acá y ahí te va a llevar a ver este video, ¿ok? Ahí tú vas a ver algunas cosas que han dicho las personas sobre lo que hago, y aquí están mis enlaces para todo lo que tú necesites para mí, ¿ok? Recomendaciones de otras personas con las que he trabajado, los seminarios de lotería, la página de Facebook, mi Instagram, ¿ok? Y mi grupo de Facebook, ¿ok? Ahí usted puede encontrar toda la información fácil y sencillo. Aquí, recuerden, en este enlace aquí arriba siempre voy a estar poniendo pues cosas muy importantes. Por ejemplo, el video de ahorita lo voy a estar poniendo ahí, no lo van a poder ver por YouTube, ¿ok? Solamente lo van a ver ahí y pueden visitarlo ahí en mi website. Así que se me cuidan mucho, y si quieren participar de mis seminarios, hábleme al 908-220-4310, mándenme un mensaje de texto vía WhatsApp con la palabra descuento, ¿ok? Y les voy a mandar las instrucciones para que empiece a participar en mis seminarios. 908-220-4310. Mañana a las 10 de la mañana tenemos un seminario. Usted puede hacer el pago como usted quiera. Yo puedo tomar pagos por tarjeta también, tarjeta de débito, ¿verdad? Siempre y cuando tengan el logo de Visa o Mastercard. Y siempre y cuando usted tenga dinero en su banco. No me llame a mí para pagarme con tarjeta si usted no tiene un colorado en ese banco. Señores, Dios mío, hay gente que no tiene vergüenza. Es como que ellos vienen y te dan el número de tarjeta para que tú la pases, como que rezando que el Espíritu Santo le va a rellenar la cuenta de banco de momento para que pase la transacción. No me hagan pasar vergüenza que yo estoy utilizando sistemas para cobrar tarjetas que me cuestan a mí dinero. Si yo cierro ese sistema son $800 que tengo que pagar, que ustedes a mí no me van a pagar. ¿Ok? Así que si usted no tiene un colorado en esa cuenta, ni se le asome a mi página para decirme que quiere pagar con tarjeta de débito. ¿Ok? No me venga con el cuento, no, que el cobrador era que tenía la tarjeta y tú no sabes cuánto te quedaba. El pretamista, ya tú sabes. Visiten numerologosrd.com.
Voy a estar subiendo un montón de información, señores, un montón. Usted no sabe la herramienta que va a hacer esto para ustedes. Por eso es que cierran muchos comerciantes dominicanos, no te aceptan tarjeta, porque hay un montón de gente que no, óyeme, que no tienen un centavo en su cuenta de banco y de que con una tarjeta encima, queme esa vaina. Usted sabe lo que es una tijera, compre dos para que la agarre de lado a lado. 908-220-4310. Voy a poner acá, aquí voy a poner también en esta área debajo del video voy a poner un enlace para los que quieran pagar con tarjeta. No, los que quieran pagar con tarjeta que me hablen a mí, ¿ok? Porque yo tengo que escucharlo y tengo que saber que no estoy hablando con un baboso, ¿ok? Dios mío, yo le digo que tengo tan mala experiencia con mi gente en República Dominicana. Eso es increíble. Yo hablo con gente de Costa Rica, me pagan con tarjeta sin problema. Hablo con gente de Nicaragua, me pagan con tarjeta sin problema. Desgraciadamente con la gente de mi país es que tengo esos problemas. A mí hasta me da miedo cobrarle con tarjeta. Prefieren coger una fila de banco. Anyways, no tiene que ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿ok? Tarjeta de débito o tarjeta de crédito. ¿Ok? Así que se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video. El que me quiera seguir, que me siga, y el que no, que se vaya, que yo como quiera voy a seguir subiendo. Bye bye.